parte del equipo directivo, ser parte del equipo de conducción, es una de las funciones más interesantes que podemos tener, porque es una oportunidad de llevar adelante algo de lo que hoy vamos a hablar, que se trata de los procesos de mejora. Pero además, trabajar en la gestión, en la conducción, en el gobierno de las escuelas, como dice en su último libro Silvina Bird, habla de esta oportunidad que tenemos, sobre todo de garantizar un derecho a la educación, de garantizar derechos de calidad e inclusive en estos tiempos de seguir trabajando por la inclusión y sobre todo por lo que decimos siempre que es trabajar por la justicia educativa, que tiene que ver con poder dar las mejores oportunidades dentro de nuestro espacio de incidencia, y para eso la gestión directiva es fundamental. Por eso hoy les voy a proponer hacer un recorrido por dos grandes partes. Una brevemente, pero contarles qué es un poquito y que pensemos juntos qué es la gestión escolar, la gestión directiva, qué implica, por qué es tan importante, por qué tenemos que hacer estos trayectos de formación. Si la institución es la misma, podríamos decir, si la escuela es como tal. Entonces, para pensar un poco y desnaturalizar ciertas cuestiones que podemos pensar sobre la gestión, es lo que nos va a dar la oportunidad de cuando nosotros estemos ya a cargo, hacer algún tipo de modificación sustentable, algún tipo de mejora que pueda sostenerse en el tiempo. Por eso, si ustedes me permiten, vamos a darle inicio formalmente a este encuentro con la presentación, que ahí voy a compartir. Sí. Un minuto antes de que inicies tu exposición, claro. le damos lugar a Cecilia para que explique las cuestiones relacionadas a la asistencia y la acreditación. Perfecto. Bueno, buenos días a todos. Se les recuerda, ahí abajo en la página de YouTube aparece un link de asistencia. El mismo estará habilitado en 2 ocasiones, porque, digamos, este encuentro sincrónico se divide en 2 partes. Les pedimos que estén atentos en relación a los horarios, avisaremos por el chat y también por este medio cuando esté habilitada la asistencia para que ustedes puedan inscribirse. Muchas gracias, Romina. Bárbaro, no, muy importante. Bueno, aprovecho y saludo al equipo, tanto a Ceci, a Julia y a Belén, porque la verdad que vienen acompañando muy bien todo este proceso. Esto que plantea Ceci tiene que ver también con la gestión, ¿no? De que para hacer que esto sea sustentable y sostenible. Bien, vamos a, brevemente les voy a dar como, espero que ahí estén viendo la presentación. ¿Ahí se ve bien? Sí, se ve perfecto. Bueno, como les comentaba, la idea de hoy es trabajar en 2 grandes momentos. Cuando a mí me piden que un tema que les interesaba trabajar era el tema del plan de mejora. Entonces, para mí también fue todo un desafío, porque el plan de mejora, la verdad que es una herramienta de gestión muy importante, pero que nos, digamos, se hace y se va aprendiendo a medida que uno va haciendo. Entonces, acá el desafío era encontrarle como el sentido de por qué, que fue lo primero que me pregunté, ¿por qué quieren un plan de mejora trabajar? Y me pareció muy interesante porque el plan de mejora, como les decía, es una de las grandes herramientas de gestión. La verdad que solemos hacerlo más de lo que nosotros estamos habituados o creemos que hacemos o no hacemos planes de mejora. Pero sobre todo, pensar algún tipo de estructura que a ustedes les dé la posibilidad a futuro de implementarlo. Poder hacerse esta pregunta que siempre sugiero que los que están en gestión puedan hacerse, que es el porqué de la utilización de una herramienta, qué sentido o en qué nos aporta esa herramienta, para que no sea simplemente, bueno, armo el plan de mejora porque me lo piden, sino porque esa herramienta va a tener un sentido y va a tener sobre todo una fuerza sobre aquellas cuestiones que querramos mejorar en la escuela.
Por otro lado, el plan de mejora, la concepción de un plan de mejora, refiere a que, como no es que nada de lo que venimos haciendo sirve y hay que empezar de cero, sino sobre todo partir de aquellas cuestiones que ya venimos trabajando. Porque, como vamos a ver, si vamos a hablar de que las escuelas son organizaciones, son instituciones donde estamos todos nosotros, que las hacemos posible y donde es un entramado de individualidades que constituimos un equipo o la diferencia con un grupo de trabajo, en realidad ahí el plan de mejora lo que hace es sostener aquellos aspectos que consideramos que necesitan algún tipo de profundización. Pero el plan de mejora, y esto es algo que también siempre comento, aun cuando nos parece que tenemos todo organizado, cuando nos parece que todo está bien en la escuela, el plan de mejora nos permite seguir profundizando ciertas acciones, porque ninguna institución, ninguna organización escolar nunca está lista, finita y súper ordenada. Y está bien que así no sea, porque las instituciones son movimiento, porque las escuelas son organizaciones que tienen dinámicas institucionales, que tienen cultura institucional, que tienen valores, que tienen recorridos. Por eso es muy importante que pensemos la mejora no como una planificación cerrada y acabada, sino como un proceso, como una instancia de movimiento que nos va a permitir transitar de alguna manera la escuela y poder mejorarla. Bien, y entonces, esto es un poco para que ustedes puedan como organizarse hoy en cuáles son la propuesta de las ideas fuerzas, que tiene que ver con esto de la relevancia que tiene el equipo directivo en la construcción del proyecto de mejora y sobre todo, qué herramientas tenemos que utilizar para la elaboración del mismo, cuáles son esas evidencias, por qué. Siempre van a ver que, siempre digo, soy muy preguntona en gestión, pero algo que me gusta y me interesa mucho es que hay que hacernos preguntas precisamente para no naturalizar ningún proceso, porque no hay nada peor en gestión que cuando creemos que tenemos todo ordenadito y entonces ahora vamos a ver, sino que refiere a esto que decía antes, que es un poco el movimiento. Después algún tipo de cómo estas herramientas son aliadas para el entramado pedagógico institucional y algunas posibles claves para la implementación de un proyecto de mejora, ¿no? Bien, y ahora sí, esto simplemente a título de contexto me interesaba. Estas son las 4 grandes dimensiones con las cuales se suele estudiar o analizar lo que es la gestión escolar. Obviamente estas dimensiones no es que están aisladas o que uno entra a la escuela y dice, no, yo solo me ocupo de esta dimensión que tiene que ver con lo administrativo y no miro otras cuestiones, sino que tiene que ver con una especie de constructo teórico para el análisis institucional. Y esto es algo que hay, como diríamos, una gran convención entre los especialistas internacionales y nacionales, que estas son como las grandes 4 dimensiones con las que se suele estudiar la gestión escolar, que es el rol que ustedes, digamos, están ahora transitando para algún día ejercer, o por ahí lo están ejerciendo y simplemente titularizar, pero por eso venimos pensando un poco también en por qué es la gestión escolar. Y estas dimensiones, si bien nos ha aportado muchísimo para poder hacer un análisis, y son muy interesantes tenerlas en cuenta al momento de pensar un plan de mejora, lo que ha sucedido en los últimos tiempos, digamos a lo largo de los años, es que si bien tenemos cada vez, por suerte, más constructos teóricos locales sobre que nos dan posibilidad de analizar la gestión, con el tiempo cada una de estas dimensiones se está como separando. Entonces, por ejemplo, yo que tuve una oportunidad de recorrer muchas escuelas del país y demás, me encontraba con situaciones como, y no, yo soy, digamos, yo me ocupo solo de lo administrativo, la parte institucional le corresponde a otro, o lo pedagógico didáctico es solo de los docentes.
Y esto es algo que quizás uno como docente en algún momento también lo pensó. Bueno, yo me ocupo de lo pedagógico, lo institucional es del equipo directivo, ellos tienen que organizar la escuela. Y en realidad, para que estas dimensiones se pongan, digamos, articuladamente para poder trabajar en un plan de mejora, lo interesante es que cada una de estas dimensiones que tiene por lo general la institución, esto ustedes pueden consultar a Guerrón, pueden consultar a Frigerio y Poggi, que son quienes, inclusive, bueno, Silvina Virti, inclusive también con María Eugenia Podestá y Victoria Bregú, han como analizado también estas grandes dimensiones, que son lo que nos posibilita hoy en día, como les decía, poder pensar proyectos de mejora, pero a la vez también es interesante pensar que no hay que ponerlas en una suerte de divorcio, por así decir, de separación de cada una de estas dimensiones, sino ponerlas en juego, ¿no? Como transitarlas de manera que estén articuladas. ¿Y por qué? No para que todos hagamos un poco de todo en la institución, pero sí la articulación refiere a tener en cuenta o considerar o conocer qué aspecto de lo institucional va a tener incidencia en lo pedagógico o cómo lo pedagógico aporta también en lo institucional. Y entonces, de esta manera, en los últimos años también lo que, digamos, se ha propuesto no es no trabajar en estas dimensiones, pero sí organizarlas estas cuatro, en dos grandes subdimensiones. Obviamente que ya que todas las cuestiones que tienen que ver con lo vincular, que tiene que ver con el trabajo en equipo, con ciertas habilidades blandas de la gestión, que tiene que ver con la comunicación, la organización de equipos y demás, son fundamentales y están en gran parte y medida dentro de lo que es lo institucional, que es parte también de lo que tiene que promover el equipo directivo, porque siempre digo que equipos de trabajo se conforman, no vienen dados, más allá de que uno sepa que alguien es un docente, pero el armar el equipo, digamos, el equipo de trabajo de la escuela, tengo que trabajarlo con todos los que son parte de la institución, simplemente con alguna definición de roles y funciones, pero además en un entramado, no que sea una cuestión individual. Y ahí es donde para nosotros está la clave para poder abordar un proyecto o un plan de mejora. Bien, y esto simplemente es un poco una reorganización de estas cuatro grandes dimensiones en la dimensión institucional y la dimensión pedagógica, que refiere sobre todo a la pedagógica y para equipos directivos en los últimos años. Ahí, por ejemplo, tenemos a Blechmar, que habla muchísimo sobre la importancia que tiene la dimensión pedagógico-didáctica sobre la enseñanza, y que el equipo directivo, que históricamente se lo consideraba como aislado de este aspecto, porque tenía que ocuparse más de lo institucional o más de lo administrativo o algún vínculo con la comunidad, en realidad también tiene un rol fundamental para poder generar un proceso de mejora que, sin ir más lejos, el sentido que tiene cualquier proceso de mejora es garantizar aprendizajes. En ese sentido, tenemos que poder poner todas estas grandes dimensiones en función de este objetivo mayor. Y acá, simplemente, es para volver a posicionarnos sobre, como les decía antes, sobre un rol que quizás ustedes están formándose para el día de mañana poder ser equipos directivos, o muchos de ustedes ya lo estén ejerciendo, pero es interesante como poder reflexionar y tomarnos este momento, estos espacios, para pensar un poco sobre cuál es la función del equipo directivo. ¿Qué es un equipo directivo? Y fíjense que hablo de equipos directivos y no de director. Y esto tiene que ver un poco también con la historia de la educación, con la historia de lo que analizamos mucho también las instituciones escolares, que históricamente el rol del director estaba totalmente definido por cuestiones meramente burocráticas, ¿no? Era como una suerte de velador de que a las cuestiones que al Estado desde ya le interesaban, que se pudieran poner
en práctica dentro de cada institución, y el director era una especie de garante de estas cuestiones. Pero lo que ha sucedido con los años es que se volvió quizás un rol más aislado de lo pedagógico, esto que veníamos hablando, y se volcó más hacia las cuestiones de la organización. Y acá a mí me interesa hablar sobre un tema porque que tiene que ver, y por eso me interesa un poco reconocer sobre este aspecto histórico del rol directivo, porque al director se le pedía, por ejemplo, en otros momentos históricos, que bueno, que cumpliera con una suerte de planificación, con una estructura de horarios, que se dieran ciertos contenidos, y que fuera como una planificación muy rígida, una planificación que, como vamos a ver más adelante, se comenzaba en febrero, se planificaba y se terminaba en diciembre, pero no era una planificación donde uno pudiera volver sobre la misma o poder revisitarla, como siempre digo, que cualquier herramienta de gestión que no se revisita pierde el sentido. Lo único que hacemos es que se convierta en un instrumento totalmente burocrático e ahistórico y que no nos ayuda a generar un proceso de mejora institucional. Y así, históricamente, este director, primero que era muy individualista, era la figura de él, y además que, con esto estoy haciendo una tipificación, por supuesto que han habido excepciones, yo siempre cuento que si estoy en la gestión, no solo es porque he tenido grandes maestros que me han introducido en estos temas, sino porque además tuve muy buenos directores de escuela en mi trayectoria personal que me han marcado, con lo cual esto simplemente estoy haciendo una tipificación de historia. Con esto no estoy diciendo que el director estaba aislado de la escuela, todo lo contrario, sino que la expectativa que había sobre el rol directivo era algo de llevar adelante la escuela de una manera ordenada, porque detrás del orden había como una idea de control, ¿no? Como esta idea de que si estaba todo ordenado como se esperaba, había una suerte de control sobre lo que sucedía. Y en algún punto también ese estilo, digamos, de gestión, servía para otro momento histórico de nuestra sociedad. Imagínense que hoy en día, si no tenemos flexibilización o planificaciones más flexibles, más situadas, se hacen, la verdad, algo totalmente burocrático y como les decía antes, sin sentido para el trabajo que tenemos que desempeñar. Por eso, me interesa que pensemos no solo qué es para nosotros la gestión, qué es la gestión directiva, qué es la gestión pedagógica, sino también pensemos en la función, en este rol que tiene el director o la directora, y por eso esta ampliación que hacemos al equipo directivo. Porque si, como decíamos antes, queremos poner en relación esta dimensión pedagógica y esta dimensión institucional, no podemos hablar del director como un ente, digamos, totalmente individual, sino que tenemos que hablar de la gestión directiva como equipo directivo, porque aún cuando pensamos que estamos solos en la gestión, siempre hay alguien con los que podemos contar. Siempre hay algún docente que que se nos convierte en un aliado, por ahí no todos, pero sí al menos comenzar con uno. Siempre encontramos a alguien con quien podemos avanzar y podemos llevar adelante un proceso de mejora. Por eso el director solo no puede, y no porque no tenga capacidad, sino porque el entramado institucional así lo requiere, porque no puede llevar adelante solamente una idea de la institución que quiere, sino que la tiene que construir y consensuar con todo el equipo de trabajo. Por eso, el equipo directivo es aquel que propone estas metas institucionales, inclusive en los planes de mejora, cuando no están enmarcados en estas metas institucionales, quedan como pequeñas instancias, digo yo, de intenciones. No es que esté mal, pero también me encuentro con planes o proyectos de mejora tan circunscriptos a una situación tan puntual que me interesa también que podamos analizar qué es el proyecto de mejora o qué es el plan de mejora. Porque el plan de mejora es una herramienta más. Después están los proyectos que podemos tener de articulación,
Y después está el proyecto educativo, que eso es, o el PEI en algún otro momento, el PMI, digamos, ha tenido como distintos nombres. Pero la estrategia del plan de mejora es muy interesante, porque es una herramienta, digamos, fundamental para el equipo directivo, pero que no se tiene que circunscribir a una situación. Y acá, por ejemplo, por ahí me estoy adelantando, pero les quiero dar un ejemplo. La otra vez estaba analizando un plan de mejora y ponían como ejemplo que la situación era la falta de comunicación institucional. Bueno, es un tema muy importante, obviamente. Si hay una cuestión que hay que mejorar comunicacionalmente la institución, es un tema muy interesante. Sin embargo, cuando miraba o analizaba o hacía las preguntas, porque a mí inclusive los planes de mejora siempre me gusta hacerles preguntas, y sugiero que el día de mañana, cuando ustedes elaboran el propio o si están elaborando alguno, se hagan ciertas preguntas, era sobre ¿cuál fue la evidencia que encontraron para dar cuenta que había una falta de comunicación? Porque teóricamente no está mal. Y me decían, no, bueno, porque la de primero con la de tercero no se hablan y no puedo trabajar sobre un proyecto de ciclo. Entonces, les decía, pero entonces, ¿es la falta de comunicación o tengo que trabajar en una situación particular y lo que vos querés mejorar es la estrategia de enseñanza del primer ciclo? Donde uno de los obstáculos posibles es esta interacción no fluida entre dos actores, que los tengo que convocar y tengo que lograr que puedan trabajar en conjunto. Pero fíjense que el plan de mejora siempre refiere a cuestiones institucionales y no particulares de los sujetos o las situaciones cotidianas con las cuales convivimos todo el tiempo, ¿sí? Entonces, en ese sentido me interesa que vayamos ya como ajustando ciertas cuestiones que tienen que ver con el plan. Bien, también el equipo directivo no solo es el que genera estas metas, sino que, como decíamos antes, no solo, sino de una manera consensuada. ¿Y qué es consensuar con el equipo? Y acá hay algo también muy maravilloso que nos suele pasar a todos, y me ha sucedido inclusive en mi trayectoria, que tiene que ver con consensuar, es confundir muchas veces que es, te comunico de qué se trata esto, y entonces creo que te involucré en la tarea. Y muchas veces hay una diferencia entre involucrar y consensuar, que te comunico y me doy por informado. Cuando yo a las personas, por ejemplo, quiero elaborar un plan de mejora y establezco que quiero mejorar las prácticas de enseñanza de primer ciclo, de lo que veníamos hablando, es muy importante que pueda hacer sentir parte al otro me refiero a los docentes con los que estamos trabajando, a mis colegas, en caso de que ustedes sean docentes en esta instancia. ¿Y qué significa? Poder abordar y hacerle preguntas, acordar el sentido entre todos sobre por qué es interesante trabajar en este aspecto, de que tiene que ver sobre todo con las trayectorias educativas y demás. ¿Para qué? Para entre todos buscar las mejores estrategias. Si no, me doy por, bueno, ahora tenemos que trabajar sobre cierta cuestión de la institución, me lo pidió la directora, me lo pidió la coordinadora, y no, ahora lo pidió el ministerio, estoy dando ejemplos. Entonces ahí no hay un verdadero involucramiento de la tarea o del sentido de para qué estamos haciendo esto. Por eso consensuar implica que todos podamos acordar el sentido de la tarea o de una acción que vamos a desarrollar y que nos podamos permitir hacernos preguntas y que todos podamos aportar para mejorar esa instancia. Y sobre todo el equipo directivo en su rol pedagógico también acompaña a los equipos docentes en su trabajo. Con esto no estamos diciendo que el equipo directivo va a digamos, acompañar de manera personal en el aula, sino acompañar en devoluciones con las planificaciones, va a acompañar en preguntar también, inclusive yo muchas veces trabajo con preguntas para hacerles a cualquier tipo de herramienta pedagógica o de gestión que utilicemos, por ejemplo, las planificaciones, las evaluaciones, ¿no? Como, ¿para qué el sentido de esta propuesta? ¿Qué esperabas lograr? ¿Qué propuesta de planificación inversa podemos realizar? Digo,
tiene que ver con esto, ¿no? Con acompañar la tarea, es que realmente el docente pueda sentir que los aportes que le pueda hacer un director, inclusive acordar una visita de observación de aula, donde haya una devolución y no sea simplemente para decir esto está bien o esto está mal, sino que haya un acuerdo. Inclusive yo he trabajado muchas veces de que el docente pueda pedirle al director sobre qué aspectos cree que, digamos, tiene que mejorar, y que el equipo directivo pueda acompañar y pueda hacer una devolución y ver cómo lo ve. Inclusive porque siempre cuento que me ha pasado de creer que soy buena en algún aspecto, y cuando me han hecho una devolución me planteaban que tenía que fortalecer el aspecto donde yo consideraba que era mi fortaleza. Entonces, no es que esté bien o esté mal. Siempre cuento que ese fin de semana me fui muy triste y dije, bueno, tengo dos opciones: o ponerme mal y creer que mal es el mundo, o preguntar en qué sentido creían que yo tenía que mejorar ese aspecto que para mí era una fortaleza. Así que fíjense, ¿sí?, en esto de los sentidos y en esto de las perspectivas, como todos, y sobre todo en una institución, bueno, podemos tener miradas distintas. Y entonces me senté con esa persona que era mi directora y pudimos interactuar y pudimos intercambiar en qué aspecto ella consideraba que yo tenía que mejorar eso que para mí era una fortaleza. Y la verdad que me ayudó muchísimo, porque tuvo que ver con algo que hoy vamos a ver, de que fuera un poco más al foco de la cuestión, y no tan abarcativa. Y la verdad que a mí es algo que siempre me lo llevé como aprendizaje, no solo porque fue muy amorosa en el modo en que me lo dijo, sino porque realmente quería que yo siguiera mejorando. Con lo cual, a eso nos referimos con acompañar la tarea de los docentes. Bueno, además el equipo directivo orienta a la organización, un poco lo que veníamos hablando, ¿no? Este aspecto institucional, conforma equipos, no vienen dados, no importa que los equipos, que uno sea docente de primero, de segundo, de primer ciclo, de segundo ciclo, de inicial, sino que se construye el equipo, porque no todos, por ejemplo, cuando uno planifica con colegas, no es lo mismo en esta instancia, por ejemplo, de pandemia que estamos atravesando, donde tuvimos que encontrar nuevos aliados, y bueno, uno sabía o podía ingeniárselas más con alguna cuestión, y poner todas esas fortalezas y cuestiones donde uno no sabe, como a disposición para construir. Es además el que garantiza el proceso de enseñanza y aprendizaje. Este es uno de los roles fundamentales del equipo directivo, sobre todo porque tiene que ver con la idea de hacer justicia educativa y sobre todo garantizar los aprendizajes. Todo proceso institucional, todo proceso pedagógico lleva el sentido de mejorar o garantizar los aprendizajes de nuestros estudiantes, y por eso es tan importante que podamos seguir reflexionando, preguntándonos, y en cualquier herramienta, tanto de gestión como pedagógica, ¿para qué lo estamos haciendo? ¿Para qué estudiante? ¿Para qué alumno? ¿Qué queremos lograr? ¿Qué aspecto queremos fortalecer? Y por eso, una de las herramientas es la planificación. No podemos hablar de plan de mejora si no desnaturalizamos o ponemos un poquito en tensión esta idea que tenemos de planificar, ¿no? Porque fíjese, plan de mejora, o sea, plan de mejora es una planificación un poco más situada, en contexto, digamos, como recortada de una situación, de uno de los aspectos de esas 3 o 4 dimensiones que vimos, que queremos fortalecer. Y en ese punto, perdón, estoy mirando la hora porque me quiero exceder y quiero que trabajemos así. Cuando ven que hago así es porque estoy mirando a ver si vamos bien de tiempo. Y en este punto, digo, de la planificación, me parece interesante también que muchas veces pensamos la planificación simplemente de aula, ¿no? Como la que nos convoca principalmente. Después pensamos la planificación del proyecto educativo de la escuela para los que están en la gestión. Pero además, todas esas planificaciones que nosotros desarrollamos tienen como distintas capas que nos van predecediendo, que tiene que ver con la planificación, por ejemplo, que nos proponen los NAP, que son los diseños curriculares básicos, con los lineamientos y diseños jurisdiccionales. Entonces, cuando uno planifica, no podemos desconocer que no estamos planificando solo circunscritos para un aula,
estamos planificando para nuestro estudiante, estamos planificando para nuestro alumno, estamos planificando para la escuela, estamos planificando para mejorar los aprendizajes de toda una jurisdicción y estamos mejorando, o sea, estamos planificando para mejorar los aprendizajes a nivel nacional. Y con esto, digo, porque muchas veces si no pensamos que planificamos para este individuo y que eso no hace la diferencia. En este aspecto siempre pongo a consideración la matrícula, en este caso no lo hice, porque no sabía bien con cuántos de ustedes iba a interactuar, pero algo que sugiero y que es muy interesante es que puedan pensar sobre la matrícula con la que ustedes trabajan, no solo en la escuela, sino en la jurisdicción. Y ahí van a ver que inclusive el impacto que lo que uno hace tiene en todo un sistema. Por eso, cuando uno está planificando un aula, no es una actividad individual, sino que tiene que ver de recorridos y inclusive uno retoma para la planificación de aula las cuestiones que se hayan planificado institucionalmente, las cuestiones que se hayan planificado jurisdiccionalmente y nacionalmente. Entonces, fíjense todos estos ámbitos donde tiene incidencia nuestra planificación. Y sobre todo una planificación que, como decíamos antes, esté en interacción estas dos grandes dimensiones que antes hablábamos al inicio, que tiene que ver con la gestión institucional y la pedagógica, pero no que estén de manera aislada, sino que para pensar un proyecto de mejora, poder pensar qué aspectos de la dimensión institucional y cómo se ponen en articulación con lo pedagógico. ¿Para qué? De vuelta, ¿para que todos hagamos todo? No, sino que en el aspecto de organización, más que de orden, sino de organizar la escuela en pos del proyecto de mejora, en pos de un proyecto educativo, sino abordar el tema de cómo voy a hacer una planificación donde pueda trabajar, o sea, donde lo que yo haga, si por ejemplo yo soy docente y voy a planificar en mi aula para un tramo, para un cuatrimestre, para un año, que sirva también a los objetivos institucionales de la escuela o de la institución donde estoy trabajando, y si no están, ayudar a armarlos, a construirlos, y a la vez al equipo de conducción, que por ahí son los que más llevan las cuestiones institucionales, considerar qué aspectos pedagógicos de la institución se van a trabajar, porque los criterios, por ejemplo, institucionales, de evaluación, también se construyen. Entonces, poder poner estas dos grandes dimensiones en diálogo, ¿sí? Donde yo me aboco a lo pedagógico, pero no desconozco lo otro, sino que lo pongo en articulación. Y así el proyecto de mejora va a tener un sentido real para el aspecto que queramos o que queramos mejorar. Esto simplemente, para que a ustedes les quede una de las citas, que tiene que ver con esta dimensión pedagógica, que como les contaba antes, que históricamente estaba por ahí más relegada simplemente a lo pedagógico, a los docentes, y no tanto al equipo de conducción, que tiene que ver con esto, con la idea de poder trabajar el aspecto pedagógico también de la dimensión, dentro de la dimensión institucional, y como una de las tareas del equipo directivo. Que la verdad que siempre digo que tenemos todavía, para mí es una fortaleza que nuestros equipos directivos hayan transitado lo que es el trabajo de aula, hayan transitado una tarea pedagógica, porque también hay otros lugares donde, no de acá de Argentina, pero que, por ejemplo, para ser de equipo directivo no requiere haber sido docente. Y la verdad que es muy difícil, porque si no está ese recorrido, que para mí es un valor que tiene nuestro sistema, lo que hace que después cuando trabajemos estos aspectos institucionales, está cada vez más separado. En cambio, así, teniendo este recorrido, reconociendo los aspectos, fíjense que ustedes cuando estén haciendo, o si ya lo están ejerciendo, este rol, de volver a recordar esos aspectos cuando estaban en el aula, de cómo por ahí lo pensaban muy aislado y demás, para poder convocar y articular esto que veníamos diciendo. Bueno, acá simplemente es un poco lo que venimos hablando, después ustedes
cómo les va a quedar, pero que me interesa de acá es esto de que el equipo directivo es el que hace posible, es el que habilita las condiciones para que las cosas sucedan, dice Lechman, ¿no? Para que la gestión se lleve a cabo. Y es además el que genera instancias para mejorar las trayectorias educativas, que tiene que ver con esto de la idea de justicia, ¿no? Por eso digo, tener este horizonte, esta meta, muy presente para seguir trabajándola. Bien, y ahora sí, ¿qué entendemos por mejora? Así como veníamos trabajando, bueno, ¿qué entendemos por la gestión? ¿Qué les parece a ustedes que es la gestión? Y también sugiero que puedan buscar qué definiciones hay jurisdiccionalmente sobre el rol del equipo directivo de la función. Es ¿qué entendemos por mejora? Dice, la mejora supone conservar aquello que hacemos bien y modificar aquello que amerita revisión. Considera un punto de partida, donde estamos hoy, y un lugar posible o un lugar de llegada deseable, que es a donde queremos ir. Y fíjense que habla de qué es lo que hacemos bien. No se trata de tirar todo, como siempre decimos, como un plumazo y empezar de vuelta, sino a tener esta mirada sobre cuestiones de aprendizaje institucional. Como les contaba antes, tengo la suerte de poder visitar muchas escuelas y muchas veces me comentan esto de, bueno, no hemos logrado abordar este problema y resolverlo desde todos los niveles, pero avanzamos en este punto, así que nos falta un montón. Y siempre digo, ese aspecto que hemos podido mejorar, ese aspecto que hemos transitado, ahí tenemos un montón. Si bien los problemas a veces no se pueden resolver todos, y a veces sí, pero digo, la gran mayoría, porque muchas veces un problema comienza con un síntoma, y en realidad el problema de fondo era otro, entonces voy avanzando. Pero eso, si no se escribe, si no se sistematiza, nos pasan dos cosas. Una es que perdemos la oportunidad de valorar aquellas cuestiones que sí hicimos bien. Y no para creernos que somos buenísimos y demás y conformarnos, sino porque desde ahí hay mucho aprendizaje y podemos seguir mejorando y profundizando aquel aspecto que queremos mejorar, valga la redundancia. Y por otro lado, siempre digo que si no nos damos la oportunidad de sistematizarlo, se llama algo que decimos en gestión que es lo que no está escrito se convierte en una buena intención. ¿Por qué? Porque después nos olvidamos, básicamente, porque pasan muchísimas cosas en la institución y lo que decimos, bueno, después pasa. Entonces ahí es donde, por ejemplo, la agenda del director se convierte en un aliado estratégico para el día a día, porque yo ahí puedo volver a revisitar y conocer cuál era mi objetivo, puedo volver a mirar cuáles eran las cuestiones que quería abordar, y de vuelta fíjense que digo esto de revisitar. No hay herramienta de gestión que no se revisita, que no se vuelve a ella, que no nos sirve, como vamos a ver un poquito más adelante, como hoja de ruta. Lo único que conserva es su grado de obstaculizador, de que termina siendo una herramienta para entregar, para cumplir, y no una herramienta para seguir mejorando y trabajando día a día en la escuela. Y por eso, dice acá en el decálogo para la mejora, dice, el proceso de mejora implica construir desde lo que ya tenemos. Se basa en un diagnóstico, ¿sí?, en un trabajo con evidencias y requiere sobre todo de una estrategia, de una planificación, de un acuerdo y de una evaluación o monitoreo continuo. ¿Y esto por qué? Porque muchas veces planificamos como si esto, descontextualizado. ¿Y qué es descontextualizado? Es sin mirar precisamente, como veníamos hablando del proceso de mejora, de qué es lo que sí hicimos bien, qué tenemos en nuestra institución. Porque las escuelas nunca están completas, siempre les va a faltar algo. Y con esto no estoy diciendo que no hay que seguir peleando por aquello que tenemos que lograr. Pero digo, siempre hay cuestiones que vamos a tener que seguir transitando, pero lo interesante es que podamos pensar
qué aspectos de la escuela o qué aspectos institucionales y pedagógicos sí tenemos y hemos hecho bien para continuar avanzando. Y esto es no descontextualizar las herramientas de gestión o contextualizarlas para que tengan un sentido. Si no pierde y se quedan como una herramienta burocrática y no como un instrumento para generar mejoras al interior de las instituciones. Y un plan de mejora tiene que tener esto. ¿Qué podemos recuperar de nuestra experiencia? Que era un poco lo que veníamos haciendo y que nos dé este contexto, ¿sí? Y este contexto situado sobre la realidad de la institución. No importa solamente lo que me gustaría que fuera mi escuela. Eso está genial, porque tiene que ser como hacia donde aspiro, hacia donde quiero llegar y cómo la quiero soñar. Pero también es interesante pensar, bueno, ¿qué sí tiene mi institución? ¿Qué sí tengo en mi escuela? ¿Cuál es nuestro punto de partida? Y sobre todo, ¿qué prácticas deberíamos modificar para poder llegar a ese sueño, meta, objetivo o ese propósito? Y para eso, cualquier plan de mejora o cualquier herramienta que ustedes desarrollen de gestión, tiene como este gran circuito, ¿no? Esto seguramente ustedes ya lo han visto en otros lados, no es algo, no es una autoría en absoluto, sino que es algo que por lo general se ha trabajado y mucho en la gestión, que tiene que ver con esto, ¿no? El diagnóstico, la planificación, la implementación y la evaluación. Pero fíjense que en este esquema de mejora o este esquema para producir un plan de mejora, propone una idea un poco más circular, una idea donde ningún momento está, digamos, de manera definitiva, acabado nunca, sino que un diagnóstico donde podamos pensar con, digamos, esta foto de cuál es la situación problemática, ¿sí? Como dice ahí, cuál es el foco que voy a trabajar. Esto que les contaba que me había sugerido mi directora, de que le parecía que tenía ciertas cualidades, pero que tenía que mejorar, de poder hacer un poco más de foco sobre lo que yo quería trabajar. Y sobre todo, una planificación que veníamos trabajando. ¿Qué entendemos por planificación? ¿Sí? ¿Qué estilo de planificación es la que nosotros, o qué preguntas hacerle a la planificación para no naturalizar este proceso y poder que sea una planificación más flexible, una planificación que nos permita poder ajustar un camino trazado, que sería lo que se llama la estrategia. Y sobre todo, un monitoreo, porque muchas veces lo que nos pasa es que trabajamos en la implementación, pero solo la vemos al final, a ver cómo nos fue al final del recorrido, y no como un aspecto de vuelta, perdón que utilice esta palabra que a mí me gusta mucho, de revisitar en los momentos de los procesos de gestión. El diagnóstico, la planificación y el monitoreo tiene que ver con esto. Y el monitoreo, además, me permite ir mirando como de manera un poco más parcializada y no una idea donde de acabado del proceso de mejora, sino que me permite ir teniendo pequeñas pistas sobre cómo va desarrollándose esa estrategia que establecimos y también me permite hacer como un cambio de timón en caso de ser necesario. Y después, claro está, obviamente que tenemos que hacer un corte y un proceso evaluativo en cualquier instancia de mejora, porque tiene que ver con lo que pudimos o no pudimos hacer, con lo que nos resultó, con lo que no nos resultó, con qué otros desafíos nos encontramos. Y sobre todo, ese momento de evaluación tiene que ser el insumo para el nuevo diagnóstico. Porque también con esto que les decía, muchas veces me encuentro o con planes de mejora donde no consideran nada de la institución, es como que la institución antes no hizo nada bien, nada conoce, entonces empiezan con modelos de planificación muy ideales, y no porque esté mal, pero no los ayuda a trabajar sobre lo que queremos mejorar, porque es de una manera tan aislada, o sea, tan ideal que se pone aislado de lo que queremos mejorar. Por eso, estas instancias, la propuesta que hacemos, es a repensarlas, más allá que ustedes las conozcan, porque son las instancias que tiene cualquier modelo de planificación hasta de lo que ustedes hayan hecho de aula.
pero pensar en esta cuestión de revisitar estas herramientas, de hacerles preguntas. No hay nada peor que una herramienta de gestión o una herramienta pedagógica dejar de hacerle preguntas. Es lo que reaviva el sentido, y el sentido mayor dijimos que era el aprendizaje de nuestros estudiantes. Y que tiene que ver con que, inclusive esto de poder pensar qué idea de diagnóstico tengo, qué idea de planificación tengo, y por qué es importante un monitoreo. Y esto del corte evaluativo, donde el corte evaluativo históricamente sirve para decir, lo logramos, no lo logramos, está bien, está mal, ¿no? Como una cuestión dicotómica, y no como un corte evaluativo que nos dé insumo para repensar un nuevo diagnóstico. Es decir, hasta acá pudimos llegar, con lo cual, si quiero continuar con este plan de mejora el año que viene, puedo retomar ese corte evaluativo como una instancia más de diagnóstico, como un insumo para decir, esto logré, ahora sigo profundizando por acá. Por eso les decía que los proyectos de mejora nunca son acabados, porque lo interesante es que sea una herramienta en constante movimiento, de donde la revisitemos y que nos permita seguir construyendo. Y acá, de vuelta para seguir trabajando un poquito, y voy a adelantar por nuestros tiempos, la idea de planificación. Vieron que antes vimos que había distintos niveles de planificación, de aula, institucional, de la jurisdicción, lineamientos nacionales. Digo, tenemos como distintas capas de planificación. Y cada una de esas planificaciones pueden o no tener el mismo sentido, pueden o no estar pensadas de la misma forma. Por eso es importante que cuando vamos a trabajar sobre el plan de mejora, podamos acordar sobre qué entendemos por planificación. Porque muchas veces me encuentro con, estas son algunas de las reflexiones de colegas de ustedes que dicen, cuando yo les preguntaba, bueno, ¿para qué creen que ustedes, qué es la planificación? Y dice, planificar es como pienso o imagino la escuela. Sirve para ordenar las acciones de la escuela y es algo que hago todos los años para lograr los objetivos de la institución. Estas respuestas no están mal, porque en gestión otra cosa que tenemos que erradicar es que no hay algo mal, hay algo siempre para mejorar, para seguir construyendo. Y tiene que ver que me parecen muy interesantes, primero porque son algunos de los comentarios que se suelen dar por lo general, y por otro lado porque a mí me permite también pensar con ustedes estas cuestiones que quiero que hoy podamos desnaturalizar. Planificar es como pienso o imagino la escuela. No está mal. El tema es que se pensaba de manera individual. Era un poco lo que le hablaba al principio, ¿no? De este rol directivo, más individualista, más orgánico, más una cuestión jerárquica y más una idea de un director que controlaba y no tanto que acompañaba algún proceso. Entonces me interesaba porque nos ayuda a pensar esto, ¿no? Cuando este directivo con el cual yo trabajé me decía esto, pienso cómo planifico la escuela, cuando le hago la pregunta de, ¿y qué, lo pensás solo o con quién otro? Él mismo aprovechó esa instancia para reflexionar y decir, no, claro, pero lo estoy pensando yo, con nadie más. Entonces, esta es la posibilidad que nos dan las herramientas de gestión y por eso insisto con desnaturalizar, porque a todos nos pasa. Digo, a todos en algún momento sin querer ponemos el piloto automático y no porque no queramos hacer bien las tareas, sino porque a veces los tiempos no nos permiten, pero tiene que ver con esto. Siempre tomamos un tiempo para reflexionar sobre estas cuestiones y poder pensar y analizarlas. Dice, es algo que hago todos los años para lograr los objetivos de la escuela. También no es que esté mal. El tema es que si hacemos todo de una planificación repetida año a año, como veníamos hablando, sin considerar esto que decíamos, por ejemplo, un proceso evaluativo donde hacemos un corte, pero que ese corte sirva como insumo, porque quizás el año que viene no tengan los mismos objetivos, porque no tengo los mismos estudiantes, porque las escuelas se cambian, porque los equipos se van cambiando, rotan, se mueven, con lo cual no puedo plantear los mismos objetivos año a año. Por eso una planificación tiene que ser contextualizada para que tenga un sentido situado para la realidad de mi escuela y no solo una idea de cómo debería ser.
Y sirve para ordenar las acciones de la escuela, es verdad. A mí más que ordenar, me gusta la idea de organizar, porque organizar permite una suerte de movimiento y de flexibilidad, que en cambio el orden queda como más estanco, como más, como hablábamos antes, más idea más de control, y no tanto de organizar en función de una tarea, de un rol, de una propuesta de mejora. O sea, organizar esas instancias de la escuela para lograr los objetivos. Y esto es muy interesante porque un plan de mejora, una planificación, nos permite ciertas cuestiones. No es que nos va a garantizar éxito rotundo, no existe eso. Yo siempre digo, el que se metió en gestión tiene que saber que hay que convivir con la incertidumbre, y me dicen algunos de ustedes el caos, y además tenemos que poder trabajar con la articulación con otros. Entonces, pero sí una buena planificación, un plan de mejora, así como decíamos antes, nos ayuda a poder consensuar y articular ciertas ideas y propuestas, también nos ayuda a anticiparnos. ¿Por qué? Por lo que decíamos antes, con este conocimiento institucional, porque nos permite saber con quién contamos, porque cuando sistematizamos un proceso, ya no es que sentimos que empezamos de cero, sino que empezamos ya desde algún tipo de construcción. Por eso también la planificación nos permite articular con otro, reducir incertidumbre, no quitarla, pero sí, por ejemplo, que en la pandemia o cuando estuvimos totalmente virtual y no había presencialidad, los equipos, obviamente, que al menos habían tenido posibilidad de conocerse, tenían como una cierta cuestión donde podían reducir cierta incertidumbre, porque decían, bueno, tal se puede ocupar de la plataforma, tal puede planificar de esta manera, tal lo puede convocar este preceptor o este secretario puede colaborar y ayudar a buscar a los estudiantes. Digo, reduce incertidumbre, no quiere decir que se la va a quitar del todo, y además genera confianza, porque cuando yo construyo con el otro, cuando yo algo de trabajo mucho que es el compromiso organizacional, siempre digo, el compromiso organizacional no se puede poner como una idea sobre el otro, sino que se puede construir. ¿Y cómo? A través de la tarea. Lo que aglutina, lo que convoca es una tarea donde todos podemos sentirnos parte, y eso genera confianza, expectativas y sobre todo un plan de mejora que nos ayude a pensar cómo mejorar la enseñanza, cómo enseñamos, qué enseñamos, cómo evalúo, y donde el equipo directivo tiene mucha incidencia sobre esto, por lo que veníamos hablando antes, por el aspecto del rol pedagógico. Y en esto, lo que veníamos un poco conversando, que tiene que ver con esta idea de darle el sentido a cualquier herramienta de gestión. Algo que vamos a ver un poquito más adelante, tiene que ver con el uso de cierta evidencia, o como le llamamos en gestión, los indicadores, y que históricamente también han tenido como una mala fama porque quedaban de manera como del eficientismo, ¿no? Como que se buscaba cierto grado de eficiencia y no como una oportunidad de hacer un recorrido sobre la trayectoria educativa de los estudiantes. Y hoy en día tenemos la oportunidad de, por eso a mí me gusta hacer mucho como la historia de los procesos, para comprender de dónde surgen, por qué surgen, qué tensiones hay detrás de todo esto, y para ver cómo inclusive cuando uno habla de planificación o de indicadores, como vamos a ver más adelante, cómo se pueden organizar, cómo se ponen en relación con todas estas cuestiones que venimos históricamente, y entonces redefinir o darle sentido nuevamente a estas actividades, a estas herramientas, es lo que nos va a hacer construir mejor cualquier aspecto que, digamos, o herramienta o algún aspecto que queramos mejorar de la institución. ¿Qué tiene que ver con esto? Con el sentido que le quiero dar. Ahora cuando veamos un poquito los indicadores, volvemos sobre este tema. Después la planificación basada en situaciones problemáticas y proyectos de acción, ¿no? Que sean, como decíamos antes, de cuestiones que creemos que suceden en la escuela, pero que no puedo lograr, digamos, que sea algo de la casuística, y que lo puedo resolver interviniendo directamente y no armar el plan de mejora para trabajar la comunicación entre dos personas, cuando en realidad lo que había que trabajar era cómo articular la planificación entre ciclos. Entonces, una planificación consensuada, con sentido, donde participan todos y convoco a los demás, ¿no?
y esta idea de hoja de ruta. No que una idea donde una planificación donde acabada o una planificación, como decíamos antes, tan estructurada y estandarizada, sino que me permita conocer desde dónde estamos partiendo. Y ahora, por eso es muy importante, vieron que en esto del proceso, bueno, esta es una instancia que me gustaría saber, y seguramente más de uno me van a poder responder para pensar el diagnóstico. ¿Cuántas patas tiene este elefante? Yo no sé ustedes, yo los elefantes que conozco tienen 4, pero acá, depende de cómo y dónde lo mire, obviamente me encuentro con más patas. Por supuesto este elefante, como el de cualquier otro, tiene 4. Pero ¿qué pasa? Esto es un juego que ustedes seguramente vieron que está, esta imagen que uno ve por ahí una persona más vieja, una persona más joven y demás. Digo, tiene que ver con que la mirada, donde ponemos el foco, también nos da una perspectiva. Por eso es muy importante consensuar absolutamente el sentido de cada una de las acciones. Si yo voy a armar un plan de mejora que tenga alguna de las dimensiones que veíamos al inicio, tengo que consensuar cuál es el sentido de trabajar eso. ¿Qué entiendo yo? O consensuar que todos vamos a mirar o que acordamos mirar de la misma forma para ver que el elefante tiene 4 patas. De vuelta, porque esto no es que esté bien o está mal, esto es lo que sucede. Depende de dónde pongamos la mirada, es lo que va a hacer que veamos una cantidad o no de patas. Y en el diagnóstico pasa lo mismo. Si no hacemos un buen diagnóstico y lo consensuamos de que estamos mirando que esta es la situación problemática, que todos vamos a poner el foco acá y acordamos que ese es el sentido, lo que suele suceder es que yo veo 6, mi colega ve 4, el otro cree que vio 8, y eso hace que trabajemos, digamos, por ahí de una manera totalmente involucrados, pero desarticulados. Y es lo que después sentimos que trabajamos un montón para la escuela que nunca es reconocido o que lo que hicimos no sirve. Y eso es porque no está anclado institucionalmente, ¿no? Por eso esta idea de acordar los sentidos en la escuela. Y acá sí me interesa un poquito de ver qué vivencia utilizamos. Por lo que les decía antes, también históricamente el uso de evidencia o indicadores estuvo asociado a otros momentos o a otras corrientes que tenían que ver con una idea más de la eficiencia. No obstante, como siempre digo, en esta idea de resignificar, también esos indicadores nos dan la posibilidad de analizar y mirar las trayectorias educativas. No se puede gestionar sin evidencia. Como vamos a ver más adelante, puede ser evidencia cualitativa, cuantitativa, pero tenemos que saber construir esas evidencias, porque si no muchas veces tomamos decisiones en función de lo que, como el ejemplo que les contaba antes, de que pasaba de un rumor de que había 2 personas que no podían articular en conjunto, cuando en realidad el problema institucional era que no había una articulación entre ciclos para una planificación. Entonces digo, mirar estas cuestiones, y no para ser eficientes, sino para garantizar las mejores trayectorias educativas, y entonces que no nos quede en el discurso, sino que sea realmente una puesta en marcha, un plan de mejora que nos permita ahondar en esos puntos. Pero para armar un plan de mejora tengo que tener un buen diagnóstico, tengo que consensuarlo y tengo que tener una suerte de evidencia. ¿Y qué es un indicador? Es un constructo teórico. Entonces, no es que, ay, si yo uso el indicador tal, soy eficiente o soy más o menos poco considerado de las trayectorias. En realidad es un constructo teórico, yo lo puedo construir y ponerle a ese indicador, lo puedo poner le puedo hacer preguntas, lo puedo poner en articulación con otros indicadores, y lo único que me va a dar es una imagen sintética de alguna cuestión, pero que el que le da el verdadero sentido somos nosotros haciéndoles preguntas. Indicador, como en gestión, que no se le hace preguntas, queda como una idea de, bueno, yo tengo 4% de alumnos desaprobados y, no sé, y 3% de ausentismo. Si yo eso no le hago preguntas, si no lo pongo en discusión, ese indicador no me va a hacer ser
mejor o peor. No me va a decir nada. Lo tengo que poner en situación, lo tengo que tensionar. A los indicadores hay que hacerle preguntas, sean cualitativos o cuantitativos, porque si no, no nos vamos a, no va a ser una herramienta para poder abordar, sino que nos va a quedar como, bueno, tengo este número y totalmente aislado, no le hago preguntas, no lo pongo en tensión, no lo pongo en relación con otro. Y esta idea de que me permite conocer un poco también esto de lo que hemos logrado, ¿no? Esta idea que ya veníamos un poco conversando. Y además, esto de contextualizar. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, tengo una X cantidad de alumnos con ausentismo, pero me olvido de contextualizar, que por un contexto, por ejemplo, de pandemia, que hemos transitado, me pierdo una información, y no para justificar las acciones institucionales, sino para tener como ese contexto que me ayuda a poner en situación de por qué pude haber tenido mayor ausentismo. Entonces esto es muy importante, porque si no muchas veces se encuentran proyectos de mejora donde están aislados. Por eso la propuesta del esquema de mejora que les traigo habla al inicio de hacer como una suerte de resumen, más allá del diagnóstico, como hacer una especie de resumen, digamos, de este contexto de dónde se da. Y de vuelta, no para justificarnos y no hacer acciones de mejora, sino para poder precisamente tener en cuenta qué aspecto pudo haber tenido incidencia, que quizás, obviamente, la planificación 2020 no fue nada que ver a la 2021. ¿Por qué? Porque ya sabíamos que por ahí podíamos contar con la presencialidad, que no es lo mismo que solamente virtual. Obviamente la planificación del 2020 que pudimos haber generado en febrero no tuvo nada que ver con lo que sucedió en el medio del año. Entonces, en estas cuestiones hablamos de ser un poco más flexibles para poder abordar los temas institucionales. Y acá estos son los, les traje algunos, son los tradicionales, que son los ejemplos de indicadores o de evidencias que podemos trabajar. Obviamente, como les decía antes, no podemos trabajar sin algún tipo de indicador, pero que no dejan de ser constructos teóricos. Insisto con esto, no es que un indicador per se nos va a decir dónde están nuestros desafíos, qué tenemos que hacer para mejorarlo, y que eso nos va a llevar al ideal. Eso es el trabajo que tenemos que hacer nosotros. El indicador, como cualquier estrategia de gestión, es una herramienta más que nos ayuda a mejorar, pero lo tengo que hacerle preguntas y ponerlo en tensión. Y los indicadores cuantitativos que se organizan de esta manera, pero de vuelta dijimos que era un constructo teórico, tiene que ver con los que ya conocemos y que son los generales que podemos llegar a utilizar, o los equipos directivos se utilizan muchísimo, que tiene que ver con esto de los porcentajes y demás. Pero después las escuelas tenemos un montón de información cualitativa que muchas veces es desaprovechada, que tiene que ver con cómo es la articulación entre ciclos, los criterios institucionales de evaluación, cómo son las planificaciones de enseñanza, para qué estoy haciendo esta planificación y no otra, digo, como fuentes de información que nos ayudan a generar cierta cuestión de evidencia para poder diseñar el proyecto de mejora que vamos a trabajar. Bueno, esto es simplemente, se los dejo, porque tiene que ver dónde encontrar, bueno, en el indicador de la escuela, de los que disculpan, hay una parte que no sale, ahora después lo voy a sumar. Y esto de las fuentes de información. Muchas veces todo lo que, registros que tenemos de las escuelas o registros que tenemos de reuniones, no son utilizados como evidencia y no se sistematizan de manera tal que nos permita generar un proyecto de mejora que tenga que ver con la situación problemática. Y acá, ¿por qué también los indicadores son importantes? Sean cualitativos o cuantitativos, o como me gusta decir, cuando construimos nuestros propios indicadores en pos de lo que queremos mejorar, es porque nos permiten desnaturalizar. Si yo solamente me manejo con la idea de que voy a trabajar las trayectorias educativas, donde por supuesto tengo que mirar cada una de esas trayectorias, ver qué trabajamos, cómo lo trabajamos, qué logramos, qué nos falta profundizar y qué podemos mejorar,
Pero si yo no busco algún tipo de evidencia, y cuando ustedes son o vayan a ser equipos directivos, si yo no trabajo con evidencias donde pueda sistematizar un poco estos, digamos, estos procesos, lo que voy a hacer es invisibilizar a ciertos estudiantes que son los que necesitan de nuestro acompañamiento. Por eso siempre digo que el indicador nos permite visibilizar aquellas cuestiones de injusticias que se pueden estar sucediendo en la escuela, y no porque uno quiera ser injusto, sino porque por ahí o tenemos no nos damos cuenta que es un estudiante muy tímido, que hay que acompañarlo de otra manera. Por supuesto que los docentes en eso lo ven y trabajan, lo abordan, pero a nosotros institucionalmente nos permite ver otras cuestiones, nos permite ver los climas institucionales, no solo de aprendizaje del aula, sino también de construcción de equipo, nos permite ver el vínculo con la familia. Entonces digo, el indicador siempre lo que hace, nos da la posibilidad, si nosotros le hacemos preguntas, si nosotros lo ponemos en tensión, de poder pensar y visibilizar estas cuestiones que a veces se nos pueden escapar, porque no hay forma de estar mirando sino solamente uno a uno. Y además me permite desnaturalizar procesos. No pensar que porque me llevo bien con la de tercero es una excelente docente, y puede ser una excelente docente, pero también la puedo ayudar, como contaba antes al inicio, con esta directora que me acompañó a construir un aspecto que yo tenía que mejorar. Porque muchas veces, yo siempre digo, en educación me encuentro con gente que trabaja mucho y muchas veces aisladamente, y eso hace que no se ponga, digamos, como en articulación, y que eso hace que podamos no trabajar, o sea, que nos cansemos y que no sea una dinámica compartida. Por eso también el indicador nos permite consensuar, esto que decíamos antes, ponernos de acuerdo en la mirada, en qué vamos a poner el foco, y sobre todo nos ayuda a poder proponer una instancia de mejora, ¿no? Y estas son algunas de las cuestiones que tenemos que considerar para el armado de un plan, que venimos hablando un poco, ¿no? Donde venimos desnaturalizando ciertos procesos, venimos recorriendo históricamente el porqué de algunas denominaciones y por qué esta resignificación de esas denominaciones, y sobre todo acá algunas consideraciones que me parecen interesantes que podemos tener en cuenta a la hora de elaborar el plan de mejora, que puede ser de cualquiera de las dimensiones, recuerden que habíamos visto. Y tiene que ver con esto de hacer un diagnóstico basado en evidencia. De vuelta, no tiene por qué ser cuantitativo, puede ser cualitativo, o puede ser de distintas fuentes de información, que tiene que ver con esto de un diagnóstico en función de, no de lo que yo creo que es, sino de lo que efectivamente puedo dar cuenta de que es esa situación. Donde hago foco, bueno, vieron que la sugerencia de mi director en mi trayectoria profesional y personal ha marcado un antes y un después. Por eso les decía que no es casual que uno esté metido en esto, porque yo no tengo más que palabras de agradecimiento a esos directores que me ayudaron y me enseñaron tanto. Que tiene que ver con esto, con un foco mesurable. ¿Qué es mesurable? Que puedo abordarlo, porque si no me planteo algo tan grande, tan ideal, tan abarcativo, que no sé ni por dónde empezar. Es como ese elefante, siento que tiene 8000 patas y que no tengo ese aspecto de por dónde empiezo a trabajarlo. Y sobre todo, que plantea un objetivo específico, medible, alcanzable, realista, en el tiempo y con los actores institucionales que contamos. No solo pensar el plan de mejora con los actores que nos gustaría tener, sino con el equipo que hay, qué es lo que puedo llevar adelante. Y así, inclusive se los involucra cada vez más y podemos ir mejorando ciertas cuestiones que queremos trabajar. Y después, obviamente, un conjunto de acciones que vamos a llevar todos institucionalmente para lograr el plan de mejora. Y acá, para cualquier plan de mejora que ustedes elaboren, esto de tener idea de la visión o la planificación estratégica. La planificación estratégica es como estos pasos que vamos a dar y qué es lo que queremos que podamos trabajar y digamos cuál es la realidad, qué es lo que podemos hacer y cuál es la estrategia que vamos a llevar adelante para poder pensar en este aspecto de mejora.
Pero vamos a ir un poquito más al ejemplo, ¿no? Dice, posibles claves para la implementación de un plan de mejora. Recuerden que dijimos que el plan de mejora podía ser abordado desde las distintas dimensiones, o desde estas dimensiones pedagógico-institucional, pero que se pusieran en articulación y en comunicación. Y acá, este es uno de los aspectos más interesantes que tiene la planificación, que es la estrategia. ¿Y qué es la estrategia? Fíjense que yo siempre pregunto, ¿qué se les viene a la mente? Bueno, algunos de ustedes me han respondido en otras oportunidades una estrategia que está muy relacionada a la idea de estrategia con lo bélico, ¿no? Como esta idea de ganar algo. Sin embargo, a mí me gusta más pensar en una idea de estrategia no bélica, sino en esta idea de hoja de ruta, en esta idea de aquellas cuestiones que me permiten ir haciendo foco y pudiendo abordar, ir revisitando, haciéndole preguntas y ver qué puedo elaborar para mejorar y qué. Y por eso la estrategia en realidad lo que tiene es una planificación situada, que tiene que ver con esto, hacia dónde nos dirigimos, qué queremos lograr, qué es lo que queremos mejorar, dónde estamos en relación a ese tema. De vuelta, fíjense de recuperar un poco aquellas cuestiones que hemos llevado adelante, no empezar de cero, no es que nunca tenemos, digamos, no es que estamos en un plan de mejora que nunca hay algo o antecedentes de los cuales partir. Y después, ¿qué estamos en condiciones de hacer? Esto para mí es muy importante porque obviamente siempre vamos a querer aquellas cuestiones que todavía nos faltan y está muy bien. Pero si yo no pienso en qué condiciones, o sea, cuáles son las condiciones que tengo para poder avanzar, no es que nos vamos a conformar, como les decía antes, con algo chiquitito, pero tiene que ver con qué cuestiones voy a poder yo ir abordando para después profundizarla. Empezar por lo que sí tengo para poder avanzar. Y no para decir, no voy a seguir peleando por todo lo que me falta, pero sí por lo menos para decir, bueno, con la realidad que tengo en la escuela, eso es hacer un plan de mejora, un proyecto de mejora o cualquier cosa que ustedes quieran trabajar situadamente. Eso significa hacerlo situado. Es con la realidad de mi escuela, con los actores que están involucrados, con la institución que tengo, con las herramientas y estrategias que tengo, ¿qué puedo llevar adelante? Porque si no también me encuentro con planes de mejora donde las acciones son totalmente desarticuladas de la propuesta, porque las acciones hablan de un ideal de una escuela o que no hay en ese contexto, perdón, o que no, con quienes no cuento. Entonces, quizás a futuro pueda armar un plan de mejora donde diga, bueno, o considerar aspectos que siempre digo, es importante poner qué aspectos, así como antes les decía del contexto, qué aspectos considero como obstáculos, como desafíos, y sí poder concentrarme en aquellas cuestiones que sí tenemos para ir avanzando, no para no seguir reclamando, pero sí para ir avanzando en algún aspecto y para que yo vea que eso que mejoré me sirve como insumo futuro para poder abordar lo que viene. Y acá, simplemente, este es como un trencito, como un recorrido, una propuesta de recorrido, para que ustedes puedan, como al momento de diagramar el plan de mejora, o al momento de trabajar el plan de mejora, que puedan volver sobre esto y hacer este tipo de preguntas sobre lo que ustedes van a trabajar. ¿Qué tiene que ver con esto? Se propone una planificación que permita, a partir del contexto, pensar a mediano, corto y ojalá largo plazo, realizando los ajustes necesarios. Esto también es fundamental. Un plan de mejora puede ser un plan de mejora a largo plazo, que por lo general uno sugiere que largo plazo son entre 3 a 4 años.
Eso es un largo plazo en un proceso de mejora. También el proyecto de mejora o el plan de mejora puede ser considerado a corto plazo, que puede ser en función también de la tarea o del aspecto, perdón, que queramos mejorar. Puede ser un cuatrimestre. Puedo hacer un plan de mejora que tenga estrategias a largo plazo, pero que tiene algunos aspectos de corto plazo, que son los que me van a hacer ir caminando. Entonces puedo plantear como ciertas estrategias que voy a hacer en un primer trimestre, otras acciones que voy a hacer en el segundo, y otras acciones que haré a futuro cuando logre dar determinados pasos. Pero sí lo importante es poder plantear como objetivos a largo plazo, pero también algunos pequeños pasos que me permitan ir haciendo avances, ¿no? Y esto de qué deseamos que suceda, hacia dónde vamos, de vuelta esto de hacer foco de aquello que podemos incidir. Esto también es muy importante porque muchas veces me he encontrado con planes de mejora que hablan sobre mejorar aspectos que tienen que ver con la trayectoria de vida de los estudiantes y no con las trayectorias educativas. Obviamente con esto no estoy diciendo que si encontramos una situación extrema, no involucrarnos, ocuparnos y no ayudar a mejorar esa situación, porque nosotros también somos los garantes de los derechos de todos nuestros niños y niñas y sobre todo del aprendizaje. Pero estamos hablando de que por ahí un plan de mejora donde no caiga en la casuística, ¿no? De que muchas veces es, como les contaba antes, donde en realidad no era un problema de comunicación, sino que había desarticulación en una planificación, pero que la casuística no puede ser llevada a cabo en un plan de mejora. Eso es una situación problemática que tenemos en la escuela y que lo resolvemos en el día a día. Pero el plan de mejora refiere a aquel aspecto que puede, digamos, que esté relacionado con el aprendizaje y que queremos modificar y mejorar, o que esté relacionado con el clima institucional porque perjudica el aprendizaje o la construcción en equipo o la planificación articulada entre ciclos. Digo, las cuestiones que tienen que ver con aquello que podemos incidir nosotros directamente desde nuestra tarea y nuestro rol. Y con esto, insisto, no estoy diciendo no ocuparme de las cuestiones que pueda transitar un estudiante, pero muchas veces, si no, insisto, encuentro planes de mejoras que hablan de la trayectoria de vida, y yo puedo incidir sobre la trayectoria educativa, y puedo trabajar en red, trabajaré con las instituciones que corresponda y demás, en caso de haber detectado otras circunstancias. Eso yo lo voy a abordar. Inclusive muchas veces me dicen, bueno, pero en esta escuela tenemos una población que tiene ciertas situaciones de vulnerabilidad social que complejizan el trabajo, entonces el plan de mejora es mejorar la vulnerabilidad social. Yo no estoy diciendo que uno no pueda aportar desde la escuela, al contrario, podemos aportar y mucho, pero no mejorando la vulnerabilidad social, sino mejorando las estrategias de enseñanza cuando están los chicos en la escuela, garantizando en caso de que haya comedor, articulando con otras asociaciones. ¿Por qué? Porque la escuela todo no puede y toda la escuela no lo resuelve, porque la escuela es una institución que tiene que garantizar el aprendizaje, donde además hacen eco un montón de otras situaciones sociales que no podemos desconocer. Pero a lo que voy, que el proyecto de mejora, el que armen a largo, corto, mediano plazo, no sea abordado de trabajar cuestiones que tengan que ver con la trayectoria de vida, sino, como dice Terigi, de las trayectorias pedagógicas, de las trayectorias escolares, de las trayectorias educativas de nuestros estudiantes. ¿Para qué? Porque así, cuando, por ejemplo, si yo tengo un estudiante que sabemos que tiene una situación crítica, pero cuando está en la escuela yo sigo como si nada, como bueno, vino Juan y sigo trabajando los contenidos, no me detengo a ver qué puedo trabajar con él de otra manera, cómo lo puedo abordar diferente, para que cuando está en la escuela vea una situación de diferencia que no se da en otra situación, porque es en la escuela donde vamos a lograr, digamos, inclusive poder contrarrestar ciertas situaciones, pero desde el aprendizaje. A eso nos referimos. Elegir el modo de acción, o sea, cuáles son las acciones que vamos a llevar adelante, qué tiempos, en qué plazos, con quiénes
porque también para que sea mesurable, para que sea posible este plan de mejora, tiene que decirnos, bueno, si yo voy a hacer esta acción, ¿con quién la voy a llevar adelante? ¿Quién va a participar? ¿Solo el equipo directivo? ¿Un docente? ¿Dos docentes porque tienen que articular? ¿Y en qué plazos? Algo que muchas veces no nos damos el tiempo de buscar un plan de mejora y poner los plazos en los que nos proponemos. Si después se modifican, se modifican. Pero tenemos que hacer esto que decíamos antes, de este monitoreo, de permitirnos hacer un corte evaluativo, no final, pero sí que nos permita ver cómo estamos transitando este proceso. Y otra cosa que siempre a los que estamos en gestión nos cuesta, pero como les decía antes, yo aprendí de esta gran directora, que tiene que ver con esto de toda elección implica una renuncia. Si yo pongo el foco en esto, implica que no es que descuido o que no voy a trabajar sobre otro aspecto, pero si yo pongo el foco en esto para mejorar y ahora me pongo a trabajar puntualmente, tengo que saber que todo lo demás sigue, no es que lo descuido y que no va a estar, pero que tengo que, para mejorar algo, tengo que ir de a poco. Como dice Silvina Vir, tengo que ir tomando de a poco el proceso de mejora. Entonces, empezar por una cuestión donde me voy a focalizar y que las demás cuestiones no las voy a poder profundizar como querríamos. A eso va. Y que lo renunciado queda en agenda para retomar a futuro, porque inclusive, como les decía antes, muchas veces nos pasa que los planes de mejora, cuando estamos con la situación problemática, lo que vemos es que es un síntoma de otras cuestiones que nos dan cuenta del problema. Y esto, lo principal es que esta orientación es conocer el estado de situación actual, el tiempo disponible y realizar una comunicación efectiva, que tiene que ver, por efectiva no significa efectividad, sino efectiva en este sentido que hablábamos antes, de involucrar a todos, de darle un sentido y que no sea solo comunicar, sino hacer sentir parte de para qué estamos trabajando esto, cuál es el sentido y sobre todo qué aspecto queremos mejorar. Esto, si ustedes me lo permiten, lo dejo más para que ustedes puedan mirarlo después, pero esto simplemente es por esta idea de revisitar todas las herramientas o los constructos que hagamos, que tiene que ver con que muchas veces los indicadores también se miran, como lo decíamos antes, como la planificación, ¿no? Se miran en un momento del año o que el diagnóstico está asociado con el principio de año y que nunca más podemos hacer un diagnóstico. Un diagnóstico, en función también de la situación problemática que armemos, se puede elaborar en distintos momentos del año. Puedo inclusive, como decía antes, rearmar un nuevo diagnóstico en función de un monitoreo, porque veo que esa situación que me había planteado se fue mejorando, entonces se cambia el problema institucional, y sobre todo porque los indicadores también se pueden revisitar en distintos momentos del año, no solamente al inicio o a lo largo de un periodo, sino que nos permiten hacer estos cortes en distintos momentos, ¿no? Entonces, por eso estas preguntas, fíjense que tienen bueno, dejo siempre ahí de color, porque insisto, cualquier herramienta, los indicadores son una herramienta de gestión más, como la planificación, como el plan de mejora, y demás. Ahora, si no les hacemos preguntas, nos quedan totalmente obsoletos para el trabajo que queremos realizar. Y acá simplemente, cuando armamos un plan, vamos a trabajar, como decíamos, y estábamos trabajando sobre los indicadores. Los indicadores nos van a ayudar a poder diagnosticar, a identificar el problema. Y de vuelta, el indicador, como dijimos, era un constructo teórico. No me va a decir dónde tengo que trabajar, pero sí me va a ayudar a hacer este foco que les decía y a poder poner esa lupa en aquellas cuestiones que de otra manera no podemos verlas. Entonces, en eso que decíamos de visualizar y de dejar de invisibilizar ciertos aspectos de la gestión. Y tiene que ver con esto también de cuáles son las dificultades con las que nos podemos encontrar, esto que les decía, de siempre tener en cuenta
no solo lo que ya también hicimos en relación a ese proyecto de mejora, ese plan de mejora, sino también qué dificultades me puedo encontrar. ¿Sí? En esto, por ejemplo, que, bueno, puede ser que si trabajo, como decíamos antes el ejemplo de la planificación institucional, o de esta planificación de articulación, perdón, de ciclo, bueno, puede ser que una de las dificultades que me encuentre es cómo hacer para articular estos dos docentes que me comentaron que no se llevaban bien. Pero no armo el plan de mejora sobre ese vínculo. El plan de mejora lo armo en función de la estrategia de mejora de la planificación, donde me puedo encontrar con este desafío o este obstáculo que lo tengo que abordar. Lo puedo incluir en el plan de mejora como mejorar las instancias de participación o de articulación en función de la tarea. Pero no armo el plan de mejora sobre cómo mejorar el vínculo entre María y Pepa, ¿se entiende? Porque el plan de mejora tiene que ser sobre la enseñanza, y ese puede ser un desafío que tenga una dificultad. Por eso retomo el ejemplo para ir acompañándolo con estas cuestiones que venimos hablando. Las planificaciones que tiendan a superar esos desafíos, como les decía recién, bueno, si tengo esta dificultad de comunicación, bueno, ¿qué acción también voy a poner en el plan? Que el plan es sobre la planificación de ciclo, pero que tengo este desafío de comunicación o de interpersonal entre dos actores, entonces, ¿qué voy a hacer para poder abordarlo? Y esto de tomar decisiones, como venimos diciendo, basados en la información y no solo en la intuición. Y no porque la intuición esté mal, sino que muchas veces se toman decisiones basadas en rumores, en intuiciones y demás. Eso está bien y hay que sistematizarlo. Uno tiene una cierta antena, que digo yo, cuando uno está mucho en una institución hay ruidos, dinámicas que se van dando, pero no lo puedo presuponer, tengo que poder encontrar la evidencia que me dé cuenta de esa situación. Y por otro lado, buscar estrategias de enseñanza para lograr el aprendizaje, esto del sentido, que cualquier plan de mejora tiene que tener este sentido de para qué lo estoy haciendo, ¿sí? Y además que nos permitan hacerle los ajustes pertinentes que vayamos viendo y consideremos que necesita nuestro plan de mejora. Bien, vamos a avanzar un poquito más. Quería ver si había algún tipo de consulta. Y ahora sí, en esta última etapa, en esta última parte del encuentro, pensar con ustedes algunas posibles claves para la implementación del proyecto educativo o del plan de mejora, y que suele tener como estas 4 grandes partes. Por ahí, cuando ustedes vayan a buscar modelos de plan de mejora, se van a encontrar con una variedad de modelos, pero lo que me animé a hacer acá es como una suerte de síntesis de cuáles son esos grandes aspectos que tiene el plan de mejora. ¿Y qué tiene que ver con esto? Con una síntesis diagnóstica, esto de poder contextualizar la situación problemática que vamos a abordar, definir cuál es la situación problemática. ¿Y qué es definir? Es poder contar de manera muy sencilla qué entendemos por esa situación problemática. Buscar cuál fue la evidencia, ¿sí? Y qué nos proponemos mejorar. Cuál es la estrategia de acción y cuáles van a ser las líneas de acción que van a trabajar. Y algo que tienen todos los planes de mejora es el corte evaluativo, el análisis del monitoreo que veníamos conversando, ¿sí? De, bueno, qué pudimos o qué no pudimos trabajar institucional o pedagógicamente. Y acá, simplemente para que les quede, es como, digo yo, como un machetito que les regalo. Tiene que ver con un poquito esto de lo que les contaba sobre qué implica el resumen diagnóstico del plan de mejora, que se trata de identificar aquellos aspectos que constituyen una posibilidad de avance, ¿sí? Esto de lo que sí hemos logrado, lo que sí sabemos que, o qué aspectos se hizo en relación a esa temática,
el foco de trabajo, que el foco de trabajo refiere al aspecto en el cual vamos a circunscribir este plan de mejora, y sobre todo el objetivo general o problema o situación problemática. A mí me gusta más llamarlo objetivo general, porque la situación problemática, por lo menos los planes que plantean como situación problemática, confunde muchas veces con estos aspectos que les comentaba antes de, bueno, de una situación que tiene que ver con cuestiones vinculares que interrumpe en un proceso, pero que no habla del aprendizaje, sino que es otra cuestión que tengo que intervenir, pero no implica no es una situación problemática, porque es una situación entre dos particulares, no es una situación institucional. El problema va a estar en cuando ese tipo de no articulación complique el aprendizaje. Por eso yo tengo que focalizarme en el aprendizaje y ver cómo lograr una mejor articulación o trabajo en equipo de estas dos personas. Por eso me gusta más la idea de un objetivo, que plantee el objetivo, aquel aspecto que quiero mejorar, cómo lo quiero abordar, qué es lo que voy a tomar o mirar. Muchas veces también me ha pasado de encontrarme con objetivos generales como si fuera una investigación. Y yo digo, no se trata de hacer una investigación al respecto de la situación que queremos abordar, pero sí poder definirla, sí poder hacer este recorte, sí poder decir sobre qué aspecto quiero abordar y cuál es la situación que quiero mejorar. Después, esto que venimos hablando de la estrategia general de acción, muchas veces se plantean, esto lo puse lo de los objetivos específicos, porque suelen salir en los planes, seguramente si ustedes después buscan algunos, va a salir como los objetivos específicos. A mí ahí sí me gusta, a diferencia del objetivo general, que habla más como de aquel aspecto que queremos trabajar y abordar, que en caso de que haya objetivos específicos, tiene que ver con estas situaciones problemáticas, estas instancias intermedias que hablábamos antes, de que voy a tener que abordar para lograr ese objetivo primario, ¿sí? O sea que son como mini proyectitos de mejora dentro del plan de mejora que ustedes van a elaborar. Y las líneas de acción, que son fundamentales. Para mí, línea de acción que no me cuenta cómo voy a abordar una situación problemática, que no me da cuenta de cómo la voy a intentar resolver, o en qué medida creo que esa acción va a resolver esta situación o va a mejorar esa situación, lo único que hace es confundirnos, porque muchas veces, por ejemplo, como línea de acción, se plantea reuniones de equipo. Bueno, no está mal. Obviamente las reuniones de equipo son fundamentales, pero la reunión de equipo per se no es lo que me ayuda, no es la acción que me ayuda a resolverlo o a mejorarlo, sino es la estrategia que utilizo para, por ejemplo, no sé, los acuerdos que puedan haber de una reunión de equipo, porque ahí es donde voy a encontrar, decir, bueno, estos fueron los acuerdos con estos actores, a estos se comprometieron y voy a poder después continuar qué de eso que planteamos sucede. Entonces, en ese sentido, pensar las acciones, que me puedan dar cuenta, ustedes las tienen que limpiar, las tienen que poner, digamos, tienen que tener como el problema acá y la acción que van a realizar, y qué sentido tiene esa acción. ¿Qué es lo que te va a ayudar a mejorar? ¿Por qué creen ustedes que esa acción es la que les va a permitir mejorar algún aspecto? Y esto del objetivo, el problema institucional o el problema que ustedes quieran abordar para trabajar la mejora, dice, debería ser referencia sobre aquellos aspectos que el equipo directivo considera necesario revisar, profundizar o modificar. Esto también me parece interesante porque muchas veces el plan de mejora queda circunscrito a aquellas cuestiones que no hicimos, como decíamos antes, como que empezamos de cero. Y muchas veces tiene que ver con el plan de mejora, con esto que les dije al inicio, de que a veces es para profundizar algún aspecto, que inclusive aquel plan de mejora que uno dice, ya lo terminé, ya esta planificación ya está lindísima, está terminadísima, no sirve, no es real eso.
porque si estamos en organizaciones, estamos en instituciones que tienen un movimiento constante, lo único que estamos haciendo es como paralizar un proceso que está en constante movimiento. Entonces el plan de mejora es continuo, pero no es que todo el tiempo estoy revisando el plan de mejora, sino que tengo estos cortes evaluativos, estos ajustes que le hago al plan de mejora para seguir avanzando. Por eso también sugiero que siempre a los planes de mejora se les ponga fecha, ¿sí? Contextualizar el por qué tomaron esa problemática, ¿sí? Como les decía antes, y voy a decir, porque el ausentismo es lo que yo quiero trabajar como plan de mejora, porque mis indicadores me dicen que tengo estudiantes o alumnos que no están viniendo a la escuela, y yo no pongo que estábamos en un contexto de pandemia, esa información en algún momento se va a perder y me voy a olvidar, o como siempre digo, tenemos que hacer de estos planes de una manera que venga cualquiera y pueda interpretarlos y comprender qué era lo que queríamos hacer, cuál era nuestro contexto y qué queremos mejorar y por qué planteamos esta o cual acción. Bien, y acá les traje un modelito que es real, que tiene que ver con un plan de mejora pedagógico, se tomaron una de estas dimensiones y fue construido entre el equipo directivo y los docentes de primer ciclo, si mal no recuerdo, de una de las escuelas. Y dice, el objetivo general de esta escuela, bueno, ahí yo les ponía, expresa una meta o propósito general a alcanzar, luego de un tiempo determinado, orienta el rumbo hacia el cual van dirigidas las acciones a realizar, y algunas preguntas orientadoras para establecer este objetivo. ¿Sobre qué se quiere trabajar? ¿Por qué? Lo voy a correr porque no alcanzo yo a leer, disculpen. Dice, ¿qué se quiere lograr? ¿Cómo creemos poder lograrlo? ¿Para qué queremos lograrlo? Y en nuestro objetivo, ¿contemplamos nuestro eje de trabajo? O sea, esta es una de las preguntas que a mí me interesa que ustedes también se hagan constantemente, pero no para poner todo el tiempo a discusión, sino para no naturalizar ciertas cuestiones o para poder dar cuenta de la evidencia que ustedes utilizaron para analizar determinado aspecto. Y en este caso, por ejemplo, esto es sobre qué se quiere trabajar, que para mí es fundamental. Y acá ellos ponían esto que les contaba antes del objetivo general, que dice algo así. Fortalecer la enseñanza de lengua en nuestra escuela mediante la revisión de la planificación anual y la observación de clases, a fin de establecer al menos 5 acuerdos pedagógicos institucionales que orienten a los docentes en la enseñanza de los contenidos de dicha disciplina. Por eso les decía que había estado armado en conjunto entre el equipo directivo y los docentes, porque también por eso me interesaba, porque fíjense cómo acá se puede visualizar, todo es mejorable, insisto con esto. Esto desde ya que también podría haber sido mucho mejor. No obstante, a mí me parece un muy buen ejemplo, no solo porque pude participar del proceso, sino porque me parece muy interesante para visualizar el ejemplo de cómo se puede articular entre la gestión o las dimensiones que veníamos hablando antes, pedagógica e institucional, que nos atraviesan en la institución, porque fíjense que ellos proponen mejorar la enseñanza de lengua en nuestra escuela mediante la revisión de planificación anual y observación de clases, a fin de establecer al menos 5 acuerdos pedagógicos institucionales que orienten la enseñanza y los contenidos de dicha disciplina. Acá tiene una participación lo institucional y lo pedagógico, aclaran qué aspecto, qué objetivo tienen, que es el de fortalecer la enseñanza de la lengua. También dicen mediante cómo análisis de una planificación anual, va a haber una revisión, van a trabajar sobre con la observación de clases como insumo para ver cómo pueden mejorarlo, y sobre todo se proponen establecer al menos 5 acuerdos pedagógicos institucionales. Fíjense que es simple, que es cortito, que hace poco, no es voy a mejorar la enseñanza en lengua matemática en las principales áreas curriculares, como muchas veces me encuentro planes, que no es que esté mal, pero como ya les dije, aprendí de esa directora, el poder hacer foco sobre algún aspecto.
y no porque no me va a interesar después trabajar en matemática y lengua, pero sino planteo un camino mesurable, un camino posible, y después lo que aprendamos de esto, voy a poder obviamente implementarlo, o va a ser como un conocimiento que me va a permitir caminar mejor para con las otras áreas curriculares. Aparte, en esta escuela habían elegido el foco de lengua porque consideraban que era lo que impactaba o tenía mayor incidencia en las demás áreas curriculares. Y esto que habla de el eje y el foco de trabajo seleccionado, esto para que ustedes pues lo miren y demás, los datos observables, que es lo que veníamos trabajando como indicadores o como evidencia, no me gusta más hablar de la palabra evidencia, y sobre todo los resultados esperados. Y acá simplemente le saqué el eje, porque bueno, refería a una planificación que veníamos trabajando a nivel anual, pero el eje que ellos habían seleccionado obviamente tenía que ver con mejorar las estrategias de enseñanza, y habían hecho foco en esto de la enseñanza en la lengua. Y fíjense que cuando hacen el foco seleccionado o el eje con el cual iban a trabajar, dicen prácticas de planificación de enseñanza de primer ciclo. O sea, ¿qué siguieron haciendo? Un recorte de ese objetivo general que se propusieron. Fueron y dijeron, bueno, uno de los ejes seleccionados va a ser la planificación de la enseñanza, vamos a revisar las prácticas de planificación de la enseñanza de primer ciclo, cómo estaban constituidas, quiénes participaban, qué tipo de planificación había, qué habían logrado, qué sí les había dado algún tipo de resultado de avance en la enseñanza de los estudiantes cuando elegían esa planificación. Entonces digo, fíjense cómo con algo sencillo y cortito, acá por supuesto, insisto, el foco puede ser totalmente mejorable, pero me parece como gráfico para poder mirar y pensar también cuando ustedes hagan su planificación del plan de mejora. Y dice, datos observables. ¿Qué encontraba este equipo directivo y docentes? Los docentes de primer ciclo en general planifican de manera individual su trabajo en el aula. Solo algunos tienen en cuenta los acuerdos didácticos e institucionales, las instancias de entrega y devolución de las planificaciones aún no están plenamente formalizadas. Esto era el contexto que ellos también fueron encontrando sobre la situación problemática, que les daba pistas, ¿sí?, sobre que había alguna temática con la enseñanza de la lengua, además de los indicadores de resultado y monitoreo que ellos ya tenían sobre los alumnos, ¿no? Que por ahí no había lectocomprensión, todavía no había estrategias de enseñanza que pudieran dar cuenta de un aprendizaje. Y sobre todo los resultados esperados que ellos se propusieron para esta acción puntual, que es la revisión de la planificación por ciclo a partir de acuerdos establecidos en las jornadas institucionales, o implementación de las secuencias didácticas elaboradas por los docentes para la enseñanza de la capacidad de comunicación, al menos por un ciclo. Acá, de vuelta, es solo a modo de ejemplo, para que ustedes puedan visualizar cómo un plan de mejora se puede llevar a cabo, pero tiene que ser de manera sencilla, de manera que no preste a confusión lo que se está planteando, que sea como una redacción que nos permita dar cuenta del problema que vamos a trabajar, cómo lo vamos a trabajar y qué esperamos que suceda con eso. Obviamente que con el fin final, como decíamos antes, que tiene que ver con el aprendizaje. Y acá, ya para ir cerrando y tener los minutitos que habíamos dicho para la segunda instancia, pensar simplemente que el camino hacia la mejora en nuestro quehacer profesional es siempre un tránsito junto a otros y no un camino individual. Esto es un poco lo que veníamos conversando durante todo el día de hoy, compartiendo, que la mejora no se puede hacer sentados solos, nosotros como directores, o un docente solo en el aula para trabajar un aspecto de mejora. El plan de mejora tiene que ser construido entre todos y donde cada uno aporte no solo su mirada, su perspectiva, su conocimiento, sus inquietudes, ¿sí? También hay que permitirse que el plan de mejora nos dé la posibilidad de escucharnos, de que se generen ciertas tensiones, donde
haya que acordar los sentidos y el para qué, y donde todos seamos parte de ese plan de mejora para que realmente sucedan cosas como para que mejorar esos aspectos institucionales. Y dice, asumir la responsabilidad de un rol directivo es asumir la responsabilidad por garantizar los aprendizajes de nuestros estudiantes en nuestra escuela. O sea, no olvidarnos que el equipo directivo no solo tiene estas dos grandes dimensiones de la pedagógica y la institucional, sino que cada una de ellas tiene que estar orientadas a esta responsabilidad que es indelegable que tenemos, que significa poder garantizar los aprendizajes de todos los estudiantes, o sea, garantizar las mejores trayectorias educativas posibles, y para eso el plan de mejora es una herramienta fundamental que nos va a permitir transitar en el corto, mediano y largo plazo un proceso de construcción donde podamos lograr mejores aprendizajes. Y esto sí es una de mis frases favoritas, que es una construcción que hice con colegas de ustedes, que tiene que ver de cuál es nuestro rol como equipo directivo, y dice, somos posibilidad y tenemos la responsabilidad de mejorar las oportunidades de enseñanza para lograr un verdadero aprendizaje de nuestros estudiantes. Gestionar el proyecto educativo, el plan de mejora, es con otros, para otros y con nosotros. O sea, solo no podemos, pero sin nosotros tampoco es viable. En este sentido, me parecía interesante como pensarnos como parte de esa posibilidad, pero con otros y para otros, que son nuestros estudiantes. Yo siempre digo, con nosotros también. Así que en nombre, bueno, obviamente mío y sobre todo de la Municipalidad de Córdoba, agradecerles profundamente desde la Secretaría de Educación la participación de todos ustedes, el que estén, el que sigan buscando, y decirles que esto simplemente espera ser una suerte de, acá les dejo la bibliografía, después no se preocupen, pero la suerte de un disparador, porque el plan de mejora se hace haciendo. Anímense a equivocarse, a que no salga, utilicen algunas de las placas a modo de guía, busquen y traten de encontrar cuáles son las evidencias sobre esa situación problemática, pero no hay nada mejor para armar un plan de mejora que intentar escribirlo sencillo en un parrafito, pero pensar esto, si somos claros, si hace foco, si tiene que ver con los aspectos que queremos abordar, si tiene que ver con la problemática que quiero mejorar, y sobre todo si tiene que ver con mejorar estrategias de aprendizaje. Seguimos en contacto seguramente en otra oportunidad, y ojalá tengan la suerte de escuchar que se animaron a intentar armar muchos planes de mejora. Muchísimas gracias y nos vemos.